Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Miller. Vamos a dar inicio a un nuevo webinar. Hoy día 18 de febrero vamos a ver qué está pasando en Europa y por qué ha caído tanto el euro. Ya, eso como tema principal. De todas maneras, vamos a revisar otros pares de divisas y qué está ocurriendo con ellos. Pero en primer lugar, me gustaría saber si se escucha bien, si pueden ver la presentación. Muchas gracias, todo bien, se escucha bien y se ve bien. Bueno, vamos a esperar un minuto. Mientras tanto, les voy a recordar que lo que vamos a hacer hoy día es justamente hablar del euro, de lo que está pasando en la zona europea, y de algunas divisas como va a ser el dólar contra la corona noruega, el dólar canadiense, y vamos a ver el australiano. Ya, sobre todo ayer que en Australia se conoció el acta de la reunión de la Reserva Federal de Australia, y vamos a ver también algunas oportunidades de trading que se podrían estar dando en estos activos en los niveles en que se encuentran hoy día. Ya, vamos a dar inicio entonces al webinar. Bienvenido a los que se están recién conectando. Bueno, para comenzar la presentación, me gustaría que veamos un poco qué está pasando con el tema del coronavirus, que es un tema que está generando ya un nivel de incertidumbre a grado global, donde la cantidad de casos que se han conocido ya son bastantes, son 73.438 casos, de los cuales la mayor cantidad se concentra en China, pero también hay 25 países que están con casos reportados y donde hay alrededor de 700 casos, un poco más en lo que se ha conocido. Ya la cantidad de muertes son de 1.875 muertes, lo que se ha conocido hasta hoy día. Y acá tengo una pequeño gráfico donde te muestran los casos activos y los casos cerrados. Ya vemos que la cantidad de muertes en relación a los casos cerrados representa un 12% del total. Ya el coronavirus es bastante importante en este sentido porque lo que ha generado a nivel mundial es que ha provocado que sobre todo las cadenas de suministro, el transporte, ya sea transporte marítimo, transporte terrestre, aéreo, se ha visto de alguna manera perjudicado, ¿ya? Y las economías ya están empezando a sentir lo que tiene que ver con el comercio, lo desfavorable que podría ser para el crecimiento económico de cada país y sobre todo aquellos países que dependen mucho de China. Ya por eso voy a destacar el australiano en esta presentación, porque Australia exporta alrededor del 35% de sus productos a China. ¿Ya? Segundo, el tema del Brexit. También es un tema que está de fondo en este momento y no por el Brexit propiamente tal. El Brexit ya conocimos hace 2 semanas que hay una salida formal de Reino Unido de la Unión Europea, pero hay algunas cosas que todavía están bastante pendientes, ¿ya? Y eso tiene que ver principalmente con las negociaciones que se podrían dar entre Reino Unido y la zona europea. Ayer, el ministro de Relaciones Exteriores de Francia anticipó que Gran Bretaña y la Unión Europea se van a dividir en este tema de las negociaciones, ¿ya? Porque principalmente hay un tema que tiene que ver con la pesca. Eh, Parte de la zona europea va a pescar mucho aguas británicas. Ya lo que quiere Inglaterra, en este caso Reino Unido en general, es que quiere que las aguas en el fondo sean limitadas para los países europeos, lo cual claramente a la zona europea no le conviene ese punto. Y ahí hay un tema particular, además que los 27 estados de la zona euro también están, ¿cómo se llama? Están redactando sus mandatos sobre lo que se podría empezar a negociar. ¿Ya? Y las negociaciones debiesen empezar a comenzar a partir de la primera semana de marzo. Así que más allá de la salida de Reino Unido, lo que vamos a tener nosotros es estos distintas etapas que se van a dar distintos acuerdos comerciales entre Reino Unido y la zona europea. Así que también es algo que hay que estar atento, que podría afectar a los mercados, dependiendo en qué grado se lleguen a estas conversaciones, si son de rápida resolución o la verdad es que se ponen bastante conflictivas. Eso va a depender más o menos de cómo se vayan dando las cosas y cómo vayan negociando los distintos actores. ¿Ya? Luego tenemos Apple.
Ayer conocimos durante la noche, cercano a la madrugada, que Apple dice que no espera cumplir con la guía de ingresos que proporcionaron para el trimestre de marzo, ya debido a problemas relacionados con el coronavirus. Cercano a conocerse esta noticia, vemos que el precio del oro incluso llega a los $1.589, ya dando una respuesta bastante rápida a lo que tiene que ver con la incertidumbre que ya está generando el coronavirus y cómo esto se está traspasando a las distintas compañías. ¿Y por qué Apple dice esto? Principalmente porque ve una caída en la oferta de iPhones y por otro lado, una disminución en la demanda desde el lado chino. ¿Ya? Y todo esto obviamente puede afectar los ingresos de la compañía y esto ya genera un escenario más de incertidumbre hacia lo que podría ser el traspaso de este virus hacia las empresas tecnológicas. ¿Ya? Y obviamente la renta variable eso no se lo toma bien y mucho menos los inversionistas, por lo tanto se van a activos de refugio como podrían ser el oro, que ya se ha visto fuertemente apreciado. Para comenzar, vamos a partir viendo lo que es el euro. Eh, Vamos a partir viendo el euro. Vemos que el euro lleva varias jornadas de fuertes caídas. Ya hoy día lo que estamos viendo en el euro, si nos alejamos un poco, es que está en una zona bastante baja. Incluso podríamos haber visto en el euro que se está apoyando cercano a una zona de soporte que de momento ha respetado bien, que podríamos considerarla en torno a estos niveles. Si me voy a gráfico semanal lo vamos a poder ver de mejor manera. Ahí vemos que en esta zona ya tiene una zona de apoyo anteriormente, donde se ha respetado estos niveles, ahí donde estoy marcando esa zona, y en esta zona de acá. Además, sirvió de resistencia en algunos momentos. Pero la pregunta es, ¿por qué está pasando esto en Europa? ¿Por qué Europa viene de una caída fuerte en su moneda en relación al dólar? ¿Y por qué no hay un repunte? ¿Ya? Yo lo que les voy a mostrar justamente en esta presentación son algunos datos que nos van a dar dando indicios de por qué podría estar ocurriendo este hecho. ¿Ya? Acá vemos un gráfico que compara el S&P 500 norteamericano contra el DAX alemán. Vemos que ambos, desde el año 2010, 2011, 2012, 2013, hasta llegar al 2018, incluso ya hasta el 2014 propiamente tal, podríamos ver que iban bastante de la mano, ya generalmente la relación era más o menos proporcional, pero llega un punto de inflexión que parte el año 2014, pero ya el año 2018, esto ya eh, no siguen en la misma línea. Es cierto que si uno sube, el otro tiende a subir también, pero no en la misma proporción. Vemos que el S&P 500 ha subido más del doble en relación al DAX alemán. ¿Y por qué el año 2018 yo marco este punto de inflexión? El año 2018, y lo voy a ver en este gráfico de acá, el año 2018 Estados Unidos lo que empieza a hacer es a subir fuertemente la tasa de interés. De hecho, el año 2018 la subió 4 veces durante el año, ¿ya? En cambio, si vamos, acá vemos la tasa de interés de Estados Unidos, acá vemos la tasa de interés de la zona europea, vemos que la tasa de interés de la zona europea viene en constante caída y ya se encuentra en 0%. En cambio, la de Estados Unidos se encuentra en un rango actual de 1.75%. Por lo tanto, cuando un país sube su tasa de interés, lo que está haciendo es traspasando un mayor valor a su moneda, ¿ya? Por ende, nosotros vemos que el dólar en comparación al euro ha tendido a apreciarse bastante. Y eso es lo que justamente nosotros podemos ver en este gráfico, vamos a revisar el gráfico diario, donde justamente vamos a marcar el año en que comienza todo esto. Acá a marcar el año 2018. Y vemos que del año 2018 en adelante, o sea, de este punto acá, empieza una fuerte caída, una fuerte corrección del euro que ya lo tiene en zonas cercanas a mínimos no vistos, incluso desde el año 2017. O sea, estamos en zona de mínimo de hace 3 años, ya lo que ya es bastante negativo para la zona europea. ¿Ya? ¿Qué más podemos ver? Otro dato importante es que si nosotros vamos a ver las sorpresas económicas de la zona europea, ¿qué quiere decir este gráfico? La zona roja muestra que principalmente los datos que se han conocido
no han estado en línea con lo esperado, incluso han sido peores a lo esperado, ¿ya? En cambio, si vamos a la sorpresa económica estadounidense, vemos que se encuentra en zona verde, lo que quiere decir que los datos económicos en Estados Unidos han sido mejor a lo esperado por el mercado. Por lo tanto, de esta manera también vemos que la economía estadounidense ha mostrado datos mejores a lo esperado, en cambio la economía europea ha mostrado datos peores a lo esperado. ¿Ya? Otro dato importante, acá tenemos el PMI de Europa, principalmente las economías Alemania, Francia e Italia. Vemos que desde el año 2012 hasta nuevamente el año 2018, que es donde ocurre este punto de inflexión, donde Estados Unidos empieza a elevar fuertemente sus tasas de interés frente a la zona europea que mantiene tasas en cero, vemos que el PMI hasta el año 2018 iba en constante ascenso, obviamente con estas pequeñas alzas y bajas, pero en líneas generales en ascenso, hasta que el año 2018 los PMI en Europa empiezan a caer, ¿ya? Hoy en día tenemos, por ejemplo, que un PMI del sector alemán, este es un PMI compuesto, que es lo que hace, perdón, índice de producción industrial. Vemos que el índice de producción industrial venía en constante aumento y acá vemos que el índice de producción industrial de Alemania efectivamente se encuentra en zona negativa en menos 6,8%. Tenemos uno, el italiano en los menos 0,43 y el francés en los menos 0,3. ¿Ya? Esto habla de que la producción industrial en Europa no anda para nada bien. ¿Ya? Otros datos que hemos conocido hoy en día tiene que ver con las exportaciones de vehículos en Alemania. Ya, si nosotros vemos las exportaciones de vehículos en Alemania, vemos que seguía una especie de canal lateral esta exportación de vehículos y que a partir del año 2018 también empieza a tener una marcada caída. Y eso, ¿por qué es importante para Alemania? Porque el 12% de su matriz exportadora tiene que ver con vehículos. ¿Ya? Uno dirá 12% a lo mejor no es tanto la matriz exportadora, pero uno tiene que ver cuál es el precio, el valor que le genera ese vehículo a Alemania. ¿Ya? Por lo tanto, es un dato bastante significativo. ¿Qué más quiero ver acá? Acá tenemos también la probabilidad de baja de tasa en Estados Unidos. Si nosotros vemos este dato, vemos que el 18 de marzo tenemos una próxima reunión donde el 9,3% del mercado espera que baje la tasa. Por lo tanto, lo más probable es que Estados Unidos mantenga la tasa y recién vemos que hay mayores probabilidades de que puedan subir la tasa a partir del 16 de diciembre del año 2020. Por lo tanto, lo más probable es que veamos un Estados Unidos que si la economía sigue mostrando alza en los empleos, si vemos que la economía está generando mejores salarios, nuevos puestos de trabajo, menor desempleo, todo esto lo que se podría traducir es que podríamos tener un dólar en relación al euro más fortalecido. Por ende, podríamos ver un euro que pueda seguir cayendo. ¿Ya? Por otra parte, también tenemos el tema del coronavirus, que ya lo mencionamos en un principio. Por lo general, el dólar actúa como una moneda de refugio. ¿Ya? Entonces, al existir un escenario de incertidumbre a nivel mundial, como puede ser lo que está pasando con el coronavirus, podríamos ver que el dólar frente al euro también se tiende a apreciar. ¿Ya? Luego, quiero que revisemos acá el indicador de sentimiento económico de Alemania. Este fue un dato que se conoció hoy día. Y la verdad es que este indicador de sentimiento económico de Alemania tiene que ver mucho con las expectativas de los inversionistas. Había un dato esperado, y aquí vemos una evolución del precio, había un dato de los puntos, perdón, puntos que se le asignan, vemos un dato esperado de 20 puntos. El dato obtenido de 8,7 puntos. Esto se atribuye principalmente a dos cosas. Primero, el mayor escenario de incertidumbre que tiene que ver con el coronavirus. Y segundo, porque el desarrollo alemán fue peor a lo esperado en el último trimestre entre el 2019 y 2020. Ya el dato conocido fue de 0% y el esperado era de 0,1%, ya dando indicio de a lo mejor una posible recesión o un posible escenario no favorable para la economía alemana, ya que se podría traspasar a la zona europea porque Alemania es el principal representante de este bloque. Luego, bueno, vamos a revisar un poquito lo que tiene que ver
con la parte más técnica del euro. Y efectivamente, como nosotros estábamos mostrando, estamos mostrando datos que no son muy favorables para la zona euro. Y efectivamente, si rompe esta zona de soporte donde se encuentra apoyada ahora, que se había apoyado una, dos, tres, incluso cuatro veces en el pasado, ¿ya? Podríamos efectivamente ver una caída del euro hasta esta otra línea que tiene hasta los 1,07, ¿ya? Si lo que ocurre es lo contrario, que vemos datos más positivos de la zona europea por mayores estímulos desde el Banco Central Europeo, que lo que está buscando es justamente a través de su ministro, los distintos ministros de finanzas de los países que representan la Unión Europea, ver medidas para estimular la economía, ¿ya? Porque ellos consideran que tienen dos escenarios que estaban siendo muy favorables. El primero, el acuerdo comercial entre China y Estados Unidos de fase 1. Luego tenían también el tema del Brexit, que se había logrado dar. Y además, en tercer lugar, tenían que el presidente Macron y Donald Trump habían llegado a un acuerdo de no poner nuevos aranceles o impuestos o aranceles a temas digitales, ¿ya? Entonces, esto claramente estaba dando indicios de buenas luces para lo que era la economía de la zona euro, ¿ya? Hoy en día vemos que el coronavirus está pegando en la economía y principalmente en lo que tiene que ver con la cadena de suministro a nivel global. Como ya lo mencioné, el comercio se podría haber afectado si esto sigue escalando y si se conocen más cifras negativas de lo que viene siendo el COVID-19 o el coronavirus. Si vamos a un gráfico, vamos a insertar acá algún indicador. Podemos ver que MACD, si lo miramos en gráfico diario, podemos ver un MACD que lo tenemos en terreno bastante negativo, lo que justamente viene a acompañar a esta fuerza bajista que ha tenido durante principalmente la jornada de hoy, por los malos datos de Alemania principalmente. Y vemos que un MACD en terreno bastante negativo, pero una vela que deja una sombra bastante marcada a la baja. Eso quiere decir que el precio, algún rechazo se produjo al llegar a ese nivel. Por lo tanto, podríamos tener un eventual rebote desde el punto de vista técnico, ¿ya? Y desde el punto de vista técnico, ¿hasta dónde podría llegar el euro hoy en día? Podríamos verlo que se apoye en una zona que fue de soporte, que puede ser los 1,088, pero de todas maneras hay que ver si el precio del euro, cómo evoluciona a lo largo del día, ¿ya? Em, Eso con la zona euro, principalmente estar muy atento a declaraciones de Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo, que es la sucesora de Mario Draghi, eh, y también a cifras que se pueden ir conociendo en la zona euro. Ya también mucho a considerar lo que tiene que ver con el dólar norteamericano, porque vemos que un dólar más fortalecido efectivamente podría llevar al par de divisas euro-dólar a una mayor caída, ¿ya? Otro par de divisas que me gustaría ver es el dólar contra la corona noruega, ¿ya? Si nosotros vemos el dólar contra la corona noruega, nos vamos a dar cuenta principalmente que se encuentra en una zona bastante alta, pero me quiero detener un poquito en la matriz exportadora de Noruega. Si nosotros vemos esta matriz exportadora, vemos que aproximadamente un 56,5% de la matriz exportadora noruega está relacionada al petróleo, ¿ya? Por lo tanto, haciendo una comparación con lo que podría ser el tipo de cambio en Chile, cuando el precio del petróleo sube mucho, eventualmente presiona a la baja a el dólar contra la corona noruega. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ingresan más dólares a Noruega. Similar a lo que ocurre entre el cobre y el peso chileno. Ya teniendo este dato en cuenta de que aproximadamente el 56,5% de la materia exportadora de Noruega está representada por lo que tiene que ver con el petróleo, vamos a ver ahora la relación entre la corona noruega y el WTI. Y vemos que el gráfico, la línea verde es la corona noruega y la línea marcada en negro es el WTI.
vemos que el movimiento es como un reflejo en el agua, ya son totalmente contrarios. Acá vemos, por ejemplo, un desacople donde ambas están al alza, pero eso podría estar dado, por ejemplo, por un recorte en la producción de petróleo, podría estar, principalmente por el lado de la PEP, y puede ser por otro dato, pero lo que hay que ver es la generalidad. Y si nos vamos a lo general, al marco general, vemos que tienen una relación inversa, ¿ya? Cuando el dólar NOK está más alto, el precio del petróleo tiende a estar más bajo. ¿Por qué? Porque ingresan menos dólares a Noruega, ¿ya? Y si nos vamos al gráfico, y a mí me gusta verlo en un gráfico semanal, vamos a ver que efectivamente hoy día rompió una zona de soporte, pero luego de romperla, nuevamente tiene una caída, y esto hay que estar vigilándolo, porque realmente o podemos estar en presencia de una falsa ruptura de esta zona, o si ya si cierra sobre esta zona de resistencia y mañana vemos que abre con una vela alcista, efectivamente podríamos tener a un dólar contra la corona noruega llegando a precios mucho más altos. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en un gráfico mensual, donde nos permite ver que el precio incluso ha llegado a niveles en los 9,48. ¿Ya? Por lo tanto, el precio de la corona noruega tiene para seguir subiendo, pero hay que esperar, hay que estar atento. eh, si realmente confirma esta ruptura de este nivel que es en torno a los 9,30, o lo respeta y deja una sombra de rechazo con una vela superior bastante marcada, ¿ya? Pero también podríamos ver lo que está ocurriendo con el precio del petróleo, ¿ya? Si nos vamos al precio del petróleo, vamos a actualizar esto, porque hoy día acá tenemos el precio del petróleo. Vemos que el precio del petróleo, se me alejaba un poquito, respeta esta zona, se apoya en esta zona, donde podría incluso estar haciendo una especie de canal, donde se apoya una vez, vuelve a tocar, se apoya de nuevo, y tiene una marcada caída, ¿ya? Esta marcada caída que vemos aquí, justamente se relaciona, como ya mencioné hace un rato, con el dólar contra la corona noruega. Si nosotros vemos ambas situaciones, cuando el precio del petróleo cayó hoy día, ¿qué pasó con la corona noruega? Subió fuertemente, incluso rompió un nivel de resistencia importante. Pero nuevamente durante el día lo que hace es que corrige el petróleo. ¿Y qué pasa con la corona noruega? Retrocede también dejando una vela superior importante, y el petróleo, caso contrario, deja una vela inferior de cierta manera también importante. Por lo tanto, el petróleo seguir retomando su impulso, si lo tenemos un petróleo más fortalecido por un escenario económico global más favorable, o porque realmente el tema del coronavirus se empieza a controlar un poco más, podríamos ver una corona noruega que respete esta resistencia con esta falsa ruptura que podría estar generando hoy día, y llegar a niveles inferiores, incluso en zonas cercanas a este nivel, a los 9,22, ya que es un nivel que a mí me gusta bastante ir a buscar en lo personal. Y si nos vamos a la parte técnica e insertar, por ejemplo, algún gráfico, podemos ver un MACD que está eh, ya por sobre la línea del histograma, que nos podría estar marcando cierta debilidad. Y tenemos también un RSI que está entrando a la zona de sobrecompra con pendiente positiva. Por lo tanto, hay que estar atento, hay que estar monitoreando esta moneda. La verdad es que podría ser, podría ser un tanto arriesgado ver alguna estrategia bajista considerando esto, pero y de todas maneras vemos que hace una ruptura, retrocede rápidamente a su zona de resistencia. Por lo tanto, ya de confirmar que cierra bajo esta resistencia y que mañana abre con una vela bajista, perfectamente podría tener una caída hasta los 9,22. ¿Ya? Sigamos con la presentación. Ahora me gustaría ver un poco lo que tiene que ver con el dólar canadiense. ¿Ya? Y si nos vamos al dólar canadiense, vemos que el dólar canadiense en un gráfico semanal se encuentra respetando una zona de techo que fue a buscar, y podría estar haciendo esta especie de canal lateral. Y de hecho es un canal lateral que podría estar acompañado de
vamos a cambiarle el color a esta línea, podría ser un canal lateral incluso bajista con una pendiente bastante poco pronunciada, y eso podría dar más fuerza de una posible caída en el dólar canadiense. ¿Ya? ¿Y por qué se podría estar dando esta caída en el dólar canadiense? Y para eso tenemos que ver un poquito qué ha pasado con Canadá. Si nosotros nos vamos a Canadá, el dato de desempleo conocido hace la semana pasada, vemos que salió un dato de un 5.5%, bastante mejor a lo esperado, que se esperaba un 5.7%. ¿Ya? Acá vemos la evolución de la tasa de desempleo y la verdad es que viene hace varias jornadas con una tendencia bajista y un PIB real mensual que estuvo un 0,1% por sobre lo esperado, ¿ya? Y aquí vemos cómo ha ido el progreso del PIB en dólares de Canadá, ¿ya? Lo que también da indicios de que hay una economía que podría estar mostrando cierta robustez, que hay datos positivos, y eso podría fortalecer al dólar canadiense o loonie versus el dólar norteamericano, ¿ya? De todas maneras, igual hay que estar monitoreando siempre porque el coronavirus ya sabemos que podría empezar a migrar a otros países. Pero de momento vemos que está haciendo un canal lateral bajista con una pendiente no muy pronunciada y que se estaría apoyando en zonas cerca de antiguos techos del dólar canadiense, por lo tanto podría buscar en primer lugar los 1,30. Podría ser una buena estrategia para mi gusto. Siempre recuerden stop loss acotado, en este caso un stop loss que sea por sobre la resistencia e ir a buscar una zona de soporte y siempre mantener una relación por lo menos 1 a 2 o 1 a 3 entre lo que tú estás dispuesto a arriesgar y lo que quieres ir a buscar. ¿Ya? Luego nos vamos a Australia. Australia, como ya mencioné en un principio, el 35% de su destino de exportación es China. Por lo tanto, lo que ocurra con China es importante para Australia. ¿Y de qué vive Australia principalmente? De commodities, ¿ya? ¿Qué se ha conocido de Australia últimamente? Si nosotros vamos a los datos que hemos conocido de Australia, vemos que efectivamente han mostrado datos de empleo positivos. En esa misma línea, la Reserva de Australia lo que ha hecho es mantener el tipo de interés en un 0,75%, pero ha visto una caída en la inversión y consumo de los distintos hogares, ¿ya? Pero ayer se conocieron las actas. En las actas se dio a conocer de que lo que está haciendo Australia, en primer lugar, está enfrentando los efectos devastadores que dejaron estos incendios forestales. Y en segundo lugar, de qué manera el coronavirus está pegando sobre todo a lo que tiene que ver con la economía china. ¿Ya? Porque un mayor declive de la economía china podría generar menor demanda por productos australianos. ¿Ya? Por otro lado, como dije, los incendios forestales aún no se pueden saber las consecuencias porque todavía no se conocen las últimas cifras, pero de todas maneras es un punto que podría afectar el crecimiento interno de Australia. Por otro lado, lo que prevé el Banco Central Australiano es un crecimiento en la inversión y gasto de los hogares, además de un crecimiento en la inversión minera, que eso podría potenciar fuertemente a Australia. Pero de todas maneras están con una perspectiva que podrían dar más holgura a la tasa, que ya se encuentra en mínimos históricos en 0,75%, y demostrar mayor flexibilidad en la tasa para estimular más la economía, más el gasto de los hogares, el consumo y la inversión. Lo que tendría que hacer Australia podría dar más flexibilidad al mercado monetario y eso podría ir en desmedro del dólar australiano en relación al dólar. ¿Y cómo está el australiano en relación al dólar? Nosotros podemos ver que efectivamente se encuentra en una zona bastante baja, ¿ya? Es una zona que llega a tocar antiguos mínimos, en los 0,66,69, donde se apoya y el precio tiene una presión alcista, dejando esta fuerte vela, esta sombra inferior, que podría incluso, si en el corto plazo, si es que realmente conocemos buenos datos de empleo, conocemos ingresos, salarios, etcétera, vemos que la inversión minera realmente empieza a repuntar y el coronavirus y la economía china empieza a mejorar, podríamos ver un dólar australiano que respete esta zona técnica de soporte y efectivamente nos pueda llevar
en primera instancia esta zona que ya vemos que fue techo hace un periodo y piso en distintas etapas. Si llega a esta zona, efectivamente ya ahí podríamos empezar a tomar utilidades si es que realmente respeta el piso que se encuentra actualmente. Pero a largo plazo hay que estar muy ojo porque la mirada de la Reserva de Australia fue más bien de otorgar cierta holgura al mercado monetario, no miran con malos ojos poder generar futuros mayores recortes de tasa, pero van a ir viendo de qué manera va evolucionando todo lo que tiene que ver con la economía australiana y principalmente con la propagación del coronavirus. ¿Ya? Em, Eso principalmente quería hablar en este webinar. Quería comentarle, para recapitular un poquito, los malos datos que se han conocido desde la zona euro, que lo han llevado a mínimos de 3 años. Está apoyado en una zona que ha servido de antiguo soporte, por lo tanto podríamos ver algún repunte desde lo técnico, siempre y cuando se conozcan mejores datos en la zona europea, pero también ver qué va pasando con el dólar. Por ende, ahí uno tiene que empezar a ver la estrategia. Desde lo técnico, podría ser, por ejemplo, ir a buscar una compra, con ir a buscar los 1,088 en un corto plazo, respetando lo técnico, pero ver cómo evoluciona esto y siempre con un stop loss acotado bajo esta línea de soporte. Al- en cuanto me preguntan por Apple, mira, Apple, justo lo tenía acá también. Apple vemos que hoy día abre con un gap bastante bajista y Apple hoy día abre en torno a los 314. Y vemos que, ¿por qué? Principalmente por el dato que se conoció anoche, donde Apple hace mención de que la producción de iPhone ha bajado y que la demanda china a raíz del coronavirus podría estar afectando la demanda de productos de la compañía. Y esto ya se lleva a todo lo que tiene la renta variable y finalmente los inversionistas van a buscar oro. ¿Ya? Me pregunta si podría llegar a los 300. Efectivamente podría llegar a los 300 si es que cuando conozcamos datos de la compañía Apple, efectivamente son bajo lo esperado o realmente vemos que más compañías se pudiesen sumar a comentar que este coronavirus podría afectar principalmente los resultados, efectivamente podríamos ver que la renta variable en general se podría ver afectada. Por lo tanto, ¿Apple podría llegar a los $300? Sí, aparte es un nivel psicológico importante, y efectivamente, si el coronavirus se sigue expandiendo, si seguimos conociendo nuevos casos, más causas de muerte, sobre todo que se sigue propagando hacia otros países, eso efectivamente podría generar un problema en el comercio a nivel mundial, podría generar un problema en la cadena de suministro a nivel mundial, y eso perfectamente podría, sobre todo a Apple, que depende mucho de la venta de iPhone, podría tener unas repercusiones fuertes y llegar a los 300. Pero eso va a depender en gran medida de lo que ocurra con el coronavirus hoy en día, porque es el escenario actual que nos presenta mayor incertidumbre. Bueno, eso ha sido todo para este webinar, espero les haya servido. Les recuerdo la importancia de estar siguiendo los datos que se conozcan, sobre todo de Gran Bretaña esta semana, zona euro, estar revisando el dólar NOK, que se encuentra en una zona importante. Hoy acuérdense de revisar que hoy día rompe el punto de resistencia, pero hay que ver si confirma esta ruptura o cierra con una larga sombra inferior que podría estar dando indicio de una falsa ruptura. Ver el canadiense, ver si respeta este canal lateral con cierta pendiente negativa que podría estar dando indicio de una eventual caída en el canadiense, sobre todo si seguimos conociendo datos positivos desde Canadá, y un australiano que realmente vamos a ver de qué manera se toma todo lo que está pasando con el coronavirus, si se conocen cifras de los incendios forestales y de qué manera esto podría afectar a la economía, y si realmente los datos de empleo y la inversión minera en Australia repunta como lo plantea la Reserva Federal de Australia. Efectivamente, de concretarse eso, perfectamente podríamos ver un nuevo repunte en la economía australiana. ¿Ya? Me preguntan, a ver, ¿qué sucederá con el oro? Mire, el oro hoy en día va a depender en gran medida de lo que ocurra con este escenario de incertidumbre. Ya hemos hablado que el oro es un activo refugio. ¿Ya? Ayer automáticamente se conoce un dato desfavorable de una compañía importante para el S&P,
como Apple, vemos que el oro, al ser activo refugio, actúa rápidamente y muchos inversionistas van a buscar estos activos refugio y salen de la renta variable. ¿Y en qué lo podemos ver? En la apertura bajista del Nasdaq, lo podemos ver en el gap bajista que abre Apple y lo podemos ver en la fuerte alza que ha tenido el oro hoy en día. Por lo tanto, ¿qué está pasando? Que los inversionistas se están dejando llevar por el miedo de que está generando todo el coronavirus, por los nuevos casos conocidos, por las nuevas muertes que se han conocido, por la propagación hacia otros países, sobre todo otros cruceros, y todo esto efectivamente podría llevar un oro a nuevos niveles y niveles más altos, sobre todo si esto sigue escalando, pero en gran medida va a depender de eso. Si me preguntas qué sucederá con el oro, yo creo que el oro de momento se podría mantener en estos niveles, en torno a los 1590, 1600, 1610, pero siempre y cuando el escenario que está generando el coronavirus continúe escalando, porque a medida que nosotros empecemos a conocer, por ejemplo, que se conozca una eventual salida del coronavirus a través de un tratamiento efectivo, que los casos de infección empiezan a disminuir, que las muertes empiezan a bajar, que realmente no se conocen nuevos casos en otros países, efectivamente podríamos ver que los activos de refugio tiendan a caer y que los inversionistas migren nuevamente a renta variable. ¿Ya? Así que eso ha sido todo por hoy. Espero les haya servido para sus distintas estrategias de inversión. Espero los gráficos les hayan parecido atractivos y novedosos. Y bueno, un gusto. Cualquier consulta se la pueden hacer llegar a su analista o ejecutivo. Y les recuerdo también que cualquier duda, pregunta, si quieren la presentación, diapositiva, pueden escribir a hola@capitaria.com. Y acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, LinkedIn, Twitter y Facebook. Así que un gusto como siempre y los dejo más que invitados a que se sigan comunicando con nosotros. Hasta pronto.